para el programa especial de hoy vamos a hablar un poco sobre el dólar canadiense y siguiendo la secuencia narrativa de los otros programas, hablaremos un poco o daremos una visión general de la economía y conversaremos sobre el Banco de Canadá, las características del dólar canadiense como moneda, cuáles son los principales indicadores económicos que pueden llegar a mover el precio del dólar canadiense y qué índice podemos usar para medir la fuerza de la moneda. Y bien, vamos a dar una visión general de la economía canadiense y comenzamos diciendo que Canadá es la 10ª economía del mundo con un Producto Interno Bruto valorado en 1.7 billones de dólares para el año 2019 y el desarrollo económico del país inicialmente dependía de la exploración y explotación de recursos naturales y actualmente es uno de los principales productores mundiales de petróleo y oro. Sin embargo, en la actualidad casi 2/3 del PIB del país proceden del sector de servicios que emplea aproximadamente a 3 de cada 4 canadienses. A pesar de ello, la industria manufacturera sigue siendo muy importante para la economía canadiense ya que representa más del 25% de las exportaciones del país. Y también hay que comentar que la economía canadiense comenzó a avanzar con la depreciación de su moneda frente al dólar estadounidense y con la firma de tratados de libre comercio entre ambos países que entró en vigor en enero de 1989. Estos acuerdos eliminó casi todos los aranceles comerciales entre Estados Unidos y Canadá y como resultado Canadá exporta ahora más del 74% de sus productos a Estados Unidos. Las negociaciones posteriores para incorporar a México crearon un acuerdo de libre comercio de América del Norte que entró en vigor en el año 2008, en enero del 2008 y ha tenido algunas modificaciones desde entonces. Y este acuerdo más avanzado eliminó la mayoría de los aranceles sobre el comercio entre los tres países. La estrecha relación comercial con los Estados Unidos hace que sea especialmente sensible a la salud económica estadounidense. Si la economía estadounidense tambalea, la demanda de exportaciones canadienses se verá afectada, lo mismo ocurre en el caso contrario. Si el crecimiento económico de Estados Unidos es sólido, las exportaciones canadienses se van a beneficiar. También han aumentado considerablemente el comercio con China, que ha pasado de ser el 5.º socio comercial al 2.º socio comercial más importante de Canadá. Y para hacer un breve desglose de los socios comerciales más importantes de Canadá, te comento que los principales mercados de exportación, como ya nombramos, Estados Unidos con el 74%, seguido China con cerca del 5%, Reino Unido con el 3,8% y Japón cierra esta lista de los 5 principales mercados exportadores con el 2,5%. Por su parte, Canadá importa materia de Estados Unidos casi el 50%, el seguido de China con el 14%, luego México con el 5,6% y Alemania con un 3,3%. Bien, vamos a hablar ahora un poco del Banco de Canadá y resulta que el Consejo de Gobierno del Banco de Canadá es el órgano encargado de fijar las políticas monetarias canadienses. Este consejo está formado por 7 miembros, el gobernador y 6 subgobernadores. El Banco de Canadá se reúne aproximadamente 8 veces al año para discutir los cambios en política monetaria y también publica una actualización mensual de las políticas monetarias, pero la decisión sobre los tipos de interés en sí mismo es lo que más influye en el mercado de las divisas. El objetivo principal del Banco de Canadá es mantener la integridad y el valor de la moneda, lo que implica garantizar la estabilidad de los precios, que se mantienen mediante el cumplimiento de un objetivo de inflación fijado actualmente por el Ministerio de las Finanzas entre el 1 al 3%. El banco considera que una inflación elevada puede perjudicar el funcionamiento de la economía. En su opinión, una inflación baja equivale a un cambio y a una estabilidad de los precios que puede contribuir a fomentar un crecimiento económico sostenible a largo plazo. El Banco de Canadá controla la inflación a través del tipo de interés a corto plazo. Si la inflación está por encima del objetivo, el banco aplicará condiciones monetarias más estrictas y si está por debajo del objetivo, el banco relajará las condiciones monetarias. Pasemos ahora a hablar un poco de las características del dólar canadiense como moneda y comenzamos señalando, al ser Canadá un importante productor mundial de oro y petróleo, que la economía canadiense depende en gran medida de las materias primas o commodities. Esto crea una fuerte correlación positiva entre el dólar canadiense y los precios del petróleo. Y en general, cuando los precios del petróleo suben, los productores nacionales se van a ver beneficiados y aumentarán así sus ingresos por exportaciones. Sin embargo, los fuertes precios en las materias primas pueden
perjudicar el crecimiento en el extranjero, y así, aunque el aumento de los precios del petróleo es inicialmente positivo para Canadá, el impacto negativo en el comercio mundial podría llevar a una disminución en la demanda a mediano plazo. Por otro lado, la caída de los precios del petróleo es negativa para el dólar canadiense, pero si los precios se mantienen bajos y el crecimiento mundial se beneficia de ello, puede neutralizar el impacto negativo que esto conlleva. También hay que señalar que existe una fuerte correlación con el dólar estadounidense. Como ya señalábamos, desde la década de los 80 Canadá registra un superávit comercial con los Estados Unidos y ahora aproximadamente el 74% de sus exportaciones tienen como destino este país. Esta fuerte dependencia de la demanda estadounidense hace que Canadá sea extremadamente sensible a los cambios en la economía estadounidense. A medida que la economía estadounidense se acelera, el comercio aumenta con las empresas canadienses, elevando la actividad económica general. Sin embargo, cuando la economía estadounidense se ralentiza, la economía canadiense se verá muy perjudicada, ya que los empresarios estadounidenses reducirán su actividad de importación con Canadá. Y hemos llegado al momento donde conversamos un poco sobre los principales indicadores económicos de Canadá que pueden llegar a mover la moneda, y como ya hemos hablado en los otros programas especiales sobre divisas, lo que más mueve la cotización de una moneda siempre va a ser aquellos reportes que provengan del Banco Central del país, en este caso del Banco de Canadá, y sobre todo aquellos reportes que tengan que ver con cambios en la política monetaria y con variaciones en la tasa de interés. Adicionalmente a estos informes, deberíamos verificar siempre informes sobre el mercado laboral y sobre tasa de desempleo, que nos van a ayudar a evaluar cómo se encuentra la economía de un país, dado que altas tasas de desempleo nos van a indicar que la economía se encuentra parada, detenida, y por el contrario, bajas tasas de desempleo nos van a indicar que la economía se encuentra en un momento de expansión, de crecimiento o de auge. Otro indicador importante es el índice de precio al consumidor, dado que, como ya hemos hablado en otros programas, esto es un índice que mide la variación de los precios de una serie de productos de una canasta básica, y el crecimiento, la apreciación de los productos en el tiempo van a establecer o nos dan una idea de cómo está creciendo la inflación. Es una medida, o este índice es una medida indirecta del crecimiento de la inflación. Y finalmente, un análisis a las ventas minoristas nos van a ayudar a ver realmente cómo se encuentra la economía o la salud de la economía, dado que las ventas minoristas siempre van a representar una parte importante del PIB, debido a que los consumidores nacionales invierten sus ingresos en productos que pueden comprar en tiendas minoristas. Entonces, evaluar siempre estos reportes minoristas nos va a dar una idea si los consumidores están gastando, y cuando tú estás gastando es porque tienes dinero. Si estás ahorrando, suele ser momentos en que la economía se encuentra detenida, que no hay crecimiento, porque la gente tiene miedo a comprar, a invertir, porque ve escenarios catastróficos en el futuro, entonces guarda el dinero. Entonces, estos tres reportes, más los reportes que del Banco Central, nos van a dar una idea sobre cómo se encuentra, en este caso, la economía canadiense. Y para medir la fuerza del dólar canadiense respecto a otras divisas, en TradingView se ha desarrollado un índice, el CXY, en el que nos permite evaluar, fue desarrollado con el objeto de proporcionar un valor referencial que permitiera medir el desempeño, en este caso del dólar canadiense, respecto al dólar estadounidense. El CXY no es más que el inverso de la cotización del dólar estadounidense contra el dólar canadiense multiplicado por 100. Cuando el índice del dólar canadiense sube, entonces nos está diciendo que el dólar canadiense se está fortaleciendo en comparación con el dólar estadounidense. Por el contrario, si este índice baja, nos quiere decir que el dólar estadounidense se está fortaleciendo respecto al dólar canadiense. Y así, amigos, hemos llegado al final de este programa especial donde conversamos sobre el dólar canadiense. Te recuerdo suscribirte, apoyarme con un like y compartir este contenido con familiares y amigos.
Y si te gustó, recuerda activar las notificaciones para cuando subo nuevo material. Nos vemos la semana que viene. Chao.